Muy buenas noches. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Hola Fátima, muy buenas noches y bienvenidos todos nuevamente a un segmento de las juristas en Diálogos de Derecho S. Así es, mi querida Steffi, somos las juristas en Diálogos de Derecho S todos los domingos a las 19 horas. El día de hoy estamos con un mega invitado, mi querida Steffi. Justamente Fátima, tenemos el honor de presentarles al doctor Norberto Valle Valladares directamente desde la Ciudad de México. México, qué lindo. Bueno, tú que estuviste por México, me imagino que sí conoces lo bello de ese país. Hermoso lo poco que pude conocer en realidad, porque es una ciudad muy, muy grande. Así es. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro querido. ¿Sí me escuchas bien, Steffi? Sí, sí te escucho, Fátima. Creo que estoy entrecortada. Bueno, vamos a agregar a nuestro querido invitado, pero antes de ello me gustaría que me ayudes con su currículum, querida Steffi. Por supuesto, Fátima. El doctor Norberto Valle Valladares, nacido en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad La Salle. Cursó la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac del Norte. Obtuvo el grado de maestro en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el diplomado en Sistema de Justicia Penal acusatorio en la Facultad de la Universidad La Salle, campus de la Ciudad de México. Se desempeñó también en la Procuraduría General de la República. Ha sido docente certificado por examen de la Secretaría Técnica para la implementación del sistema penal acusatorio. En la actualidad se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación de la especializada en investigación de delincuencia de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México, investigando delitos federales, en particular los referidos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado, ambos en la Ciudad de México. Este es un pequeño resumen, en realidad, del extenso currículum que tiene nuestro invitado de hoy. Contigo, Pati. Excelente. Bueno, el doctor Norberto tuvo la gentileza de compartir con nosotros el día de hoy. Eh, Él está en 20.000 exposiciones, al menos así lo suelo ver en sus redes sociales. Y hoy tuvo un poquito de tiempo para que pueda estar con nosotros aquí en Las Juristas. ¿Podríamos hablar del tema que va a tratar, mi querida Steffi? Por supuesto, Fátima. Justamente el tema de hoy es la intervención de comunicaciones privadas con técnicas de investigación. Qué interesante tema. Bueno, sin más preámbulo, entonces ingresemos a nuestro querido invitado. Si me ayudas, por favor, ingresándolo a la plataforma, mi querida Steffi. Estimado doctor, muy buenas noches y bienvenido sea. Muy buenas noches, querida Stephanie. Doctora Fátima González, es un honor y un placer estar con ¿Nos ustedes esta escucha, tarde de la doctor? noche. ¿Me escuchan? ¿Me Eh, escuchan? yo sí, yo sí lo escucho. Ok. Pero creo que el doctor... Buenas tardes, es un honor para mí Usted estar sí nos con escucha, ustedes. doctor. Sí, las escucho a ambas, las escucho bien. Es un honor, un placer estar esta tarde con ustedes desde la Ciudad de México, compartir la experiencia de su servidor en materia de intervención de comunicaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, querido doctor. Mi querida Steffi, empecemos por favor la entrevista. Estimado doctor, ¿nos puede decir, por favor, qué son las intervenciones de comunicaciones? Claro que sí, Steffi. Mira, la intervención de comunicaciones
es en términos generales una excepción a los derechos humanos y los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de que es una posibilidad que tiene la autoridad mexicana de poder intervenir medios de comunicación, dispositivos tecnológicos, dispositivos móviles, teléfonos fijos y cualquier sistema tecnológico de comunicación. En México tenemos reconocidos los derechos humanos no solamente desde la promulgación de la Constitución vigente, que data del 5 de febrero de 1917, sino a partir de una reforma constitucional en donde se cambia principalmente la denominación para hablar de derechos humanos y no de garantías individuales. Y así el artículo 16, párrafos 12º y 13º, establecen la posibilidad que tiene el Estado mexicano de poder limitar el ejercicio del derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones y solo por algunas causas importantes poder intervenir. Estamos hablando de que se puede intervenir un teléfono, una computadora, una tableta, un dispositivo, inclusive un servidor, por orden de la autoridad. Y en ese sentido es importante señalar que quien pide la intervención es un agente del Ministerio Público, en este caso de la Federación. Hay que hacer el paréntesis que México se encuentra organizado jurídica y políticamente como un Estado federal, en donde hablamos de la unión de diversas entidades federativas que todavía suele denominarse Estados de la República y propiamente la Federación. Eso nos lleva a hablar de que existen leyes federales y leyes locales. Y en ese sentido, la materia constitucional pues rige el pacto federal, establece una parte dogmática que son los derechos humanos y la parte orgánica que es la organización del Estado mexicano a través de estructura de órganos de poder. Y en la parte dogmática, en donde se refiere a los derechos en particular, existe el derecho humano a la inviolabilidad no solamente de la correspondencia, sino de las comunicaciones privadas. Y también establece el texto constitucional la posibilidad, por excepción, de intervenir dichas comunicaciones. Como lo mencioné, el único que puede solicitar la intervención es un fiscal federal, un agente del Ministerio Público que hoy en día se encuentra adscrito a lo que se denomina la Fiscalía General de la República. Y quien puede autorizar dicha solicitud, es decir, permitir que se entre al estudio de las razones, las justificaciones para poder intervenir las comunicaciones, es un juez federal. Así es como aplica en nuestro país. Y bueno, en forma concreta, son técnicas de investigación que están previstas tanto en la Constitución de nuestro país como en un instrumento internacional conocido coloquialmente como la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre del año 2000, y que es un instrumento internacional no solamente obligatorio para el Estado mexicano, sino para muchos de los países hermanos del continente que suscribieron en la Asamblea de las Naciones Unidas del año 2000 este instrumento internacional y que es obligatorio para cada uno de los estados signantes. Y bueno, en forma específica, en materia de delincuencia organizada, es importante señalar que existe la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece que la intervención de comunicaciones es una de las técnicas que utilizamos los agentes del Ministerio Público de la Federación, dígase fiscales federales, para investigar y perseguir esta clase de delitos. Y también es importante señalar que además de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, existe una ley procesal penal única en mi país, que se denomina Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 y se encuentra vigente y establece qué actos de investigación podemos realizar los fiscales como órgano acusador en el proceso penal acusatorio para poder ejercitar acción penal ante los tribunales competentes. Y esa es una de las formas en que los agentes del Ministerio Público nos podemos allegar de datos de prueba que posteriormente pueden ser ofrecidos como medios de prueba y una vez desahogados se convierten en prueba para ser valoradas por un tribunal de enjuiciamiento y poder emitir una sentencia que nosotros esperamos sea condenatoria cuando tenemos elemento probatorio suficiente para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad penal de un sujeto que participó como autor o partícipe.
Esa sería mi respuesta a la primera pregunta. Perdón, Estefi, no te escucho muy bien. Mil disculpas, No se preocupe. doctor. Bueno, ya una vez que hemos hablado respecto a qué son las intervenciones de las comunicaciones, ¿estas en qué materias nomás aplicarían? Es una pregunta muy importante, te lo agradezco. Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en forma más específica para mi materia en la que yo interactúo como operador del sistema, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, delimitan la materia a penal, materia penal, y en particular yo la utilizo para la materia de investigación del delito contra la delincuencia organizada. Esto conlleva a que no se puede aplicar, porque así lo dispone la Constitución en el párrafo 13º, párrafo 13º del artículo 16, no puede utilizarse la intervención de comunicaciones para la materia civil, para la materia mercantil, laboral, administrativa, fiscal, inclusive pues cualquier otra materia que no sea exclusivamente la penal. Un fiscal en México la puede utilizar para investigar y perseguir el delito, pero un fiscal federal como su servidor que investiga delitos federales y en particular delitos contra la delincuencia organizada, la utiliza para que con otras técnicas y otros actos de investigación pueda integrar una carpeta y pueda acudir ante el juez competente e iniciar propiamente el proceso penal hasta que culmine con la sentencia. Entonces, pues la respuesta es materia penal específicamente. No escucho nuevamente, perdón, Estefi. Disculpas, doctor, estaba silenciada. Muchísimas gracias. Bueno, nos ha dicho justamente que en la materia que mayor aplica es en materia penal. ¿Cuál sería el fundamento constitucional entonces? Sí, efectivamente, la intervención de comunicaciones es un tema que tiene rango constitucional por constituirse primeramente como una excepción al ejercicio del derecho humano de la inviolabilidad de las comunicaciones. Yo creo que en cualquier país del hemisferio occidental y específicamente del continente americano, que nos consideramos estados de derecho constitucionales, en donde reconocemos la existencia de derechos humanos y reconocemos la supremacía constitucional de esa ley fundamental, tenemos claro que existe un régimen de libertades, un régimen de libertad de tránsito, libertad de expresión, de asociación, de expresión, de imprenta y una serie de otros derechos muy importantes, pero en el particular que en esta tarde nos ocupa, el derecho humano a que son inviolables las comunicaciones entre las personas. Es decir, existe la obligación no solamente de la autoridad estatal, de los órganos de gobierno, de los órganos de poder, sino se extiende a terceros ajenos a las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos, a que no se puede intervenir de ninguna forma las comunicaciones entre ellos y otras personas más, salvo, y ahí viene el fundamento constitucional, que es el artículo 16 de la Constitución de mi país, párrafo 12º y párrafo 13º, en donde se establece que solamente por la comisión de un delito se puede intervenir la comunicación privada siempre y cuando lo solicite el Ministerio Público, que en este caso puede ser un Ministerio Público de la Federación o puede ser un Ministerio Público de alguna de las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades que conforman este país. Para nuestros participantes esta tarde-noche, deben ustedes pues a lo mejor tener conocimiento, y si no, pues esta es mi obligación decírselos. México se compone de 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, que es la capital de los Estados Unidos mexicanos, nombre oficial de mi país, pero también la sede de los poderes de la Unión y la entidad federativa número 32. Esto significa que así como se divide el poder a nivel federal en legislativo, ejecutivo y judicial, en cada una de las 32 entidades federativas también se divide el poder. Existe un gobernador
existe un Tribunal Superior de Justicia en cada estado o entidad federativa y un Congreso local. Y en ese sentido, también existen fiscalías de las entidades federativas que representan al Ministerio Público en lo local para los delitos comunes o locales, pero también existe una sola Fiscalía General de la República cuya misión fundamental es la investigación y persecución de los delitos federales. Uno de ellos precisamente es la delincuencia organizada, que además de ser un fenómeno delictivo importante y cuya política criminal del Estado va encauzada pues a combatirla, a tratar de perseguir a estos miembros de estos grupos delictivos, pues también generar políticas de prevención. Y en ese sentido, el Estado mexicano ha suscrito instrumentos internacionales, como mencioné, la Convención de Palermo, pero también ha reconocido la importancia de tener un marco jurídico adecuado para la prevención, investigación, procesamiento y sanción de este tipo de delitos que constituyen pues un cáncer para mi país. En ese sentido, pues es importante para los fiscales, tanto federales como de las entidades federativas, tener como primicia, como prioridad, respetar el texto constitucional, respetar las leyes que mandan del Congreso de la Unión, leyes federales, y también las leyes que rigen la materia penal. Y en ese sentido, pues tenemos la Constitución y una serie de leyes inferiores que jamás podrán vulnerar el propio texto constitucional. Excelente. Bueno, qué gusto tenerlo en las juristas, mi querido doctor Norberto Valle. Sabe que este tema es bastante delicado porque muchas veces uno no sabe en qué momento utilizar esa información, en qué momento grabar a otra persona y cuál es la validez jurídica de este tipo de pruebas. En México, ¿cuántas modalidades existen conforme al Código Procesal Único que mantienen en ese país? Muy buena pregunta, doctora Fátima. Una vez teniendo como presupuesto que la intervención de comunicaciones es una excepción al derecho humano de la inviolabilidad y que solamente se permite para la materia penal, es decir, para la investigación de la comisión de un delito, no aplica para otras materias jurídicas. Por lo tanto, tengo que decirlo muy claro y muy enfático, no se puede aportar en ningún proceso jurisdiccional distinto al penal como un medio de prueba. Solamente aplica en mi país cuando es intervención de comunicación, así lo quiero señalar, cuando es intervención de comunicación solamente aplica para materia penal, pero también tengo que hacer muy claro en que se puede aportar voluntariamente cualquier comunicación privada cuando sea alguna o ambas partes de un proceso que deseen ofrecerlo como medio de prueba. Ahora bien, regresando a la materia penal, hablar de intervención significa que una o ambas partes o más terceros no quieren que se escuche, que se extraiga, que se obtengan datos de qué tipo de dispositivo y qué tipo de compañía y qué tipo de equipo se utiliza para comunicarse en forma privada. Estamos hablando, por ejemplo, de que a través de una modalidad que ahorita voy a señalar cuáles son, que se llama escucha, esa es una muy importante. Yo como Ministerio Público puedo saber quiénes son los miembros de un grupo delictivo, cuáles son sus rutas de transportación, por ejemplo, de narcóticos, en qué lugares se encuentra, por ejemplo, un cargamento importante de armas, o en qué situación se encuentra a lo mejor la víctima de una trata de personas o de un secuestro. Es importante saber que solamente se aplican para materia penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales señala 4 especies o 4 modalidades de intervención de comunicaciones. Y considerando que solamente el Ministerio Público lo puede solicitar y solamente un juez federal especializado puede decirnos que sí se autoriza, obviamente previo estudio de un test de ponderación de que se estén en lo menor posible violentando derechos humanos y que si se violentan es para garantizar los derechos humanos de otras personas más. Se establece como una de las modalidades la escucha, es decir, que en este tiempo, en este momento, se esté
escuchando lo que ustedes y su servidor estamos comunicando a través de la tecnología o a través de un teléfono móvil, celular, como decimos en México, o un teléfono fijo. Se puede también extraer datos de un equipo celular que fue asegurado en el momento de detener a una persona en flagrancia o después de un cateo. Pero también se le puede pedir a las telefónicas, vía autorización judicial, que nos informen, por ejemplo, de las llamadas entrantes, de las llamadas salientes, de la sábana de llamadas, del titular de la cuenta telefónica, la antigüedad que tiene el titular de la cuenta telefónica con dicho número, y a eso le llamamos datos conservados. Es decir, no es una conversación propiamente la que se obtiene, sino información del usuario de una línea telefónica y de quién le llama y a quién le llama él, con la sábana o la hoja de Excel en donde aparecen los números a los cuales, por ejemplo, Norberto Valle Valladares marca recurrentemente, o los números de los cuales le marcan a Norberto Valle Valladares. Tenemos entonces, ya llevamos 3, la escucha, los datos conservados, la extracción de datos de un teléfono o una computadora en donde yo pueda obtener imágenes, video, texto, y otra muy importante que sirve al día de hoy y es un medio eficaz, un instrumento para obtener la libertad de víctimas de secuestro, la geolocalización en tiempo real. Es decir, una persona es privada de la libertad en alguna ciudad de este país o en algún camino rural y lo único que llevaba consigo es su celular. Y a través de su celular, incluso estando apagado, se puede obtener una aproximación del lugar donde se encuentra. Y eso permitiría no solamente dar con los responsables del secuestro, sino obtener la libertad inmediata y muchas veces con la persona viva y con su integridad a salvo para que la víctima del secuestro pueda ser liberada. Entonces son 4 especies: extracción de datos, datos conservados, la escucha propiamente dicha, en donde yo puedo escuchar a lo mejor lo que la doctora Fátima González y Stephanie Coronel puedan estar intercambiando a través de un teléfono celular. Y recuerden, solamente para investigar un delito, no para enterarme, obviamente, de cuestiones de otra índole. Y eso implica que un juez especializado analiza la petición, considera viable la justificación y la obsequia o la niega. Y entonces, una vez que a nosotros como ministerios públicos un juez nos otorga la autorización, tenemos especialistas para que con una tecnología quizás no muy sofisticada puedan escuchar en tiempo real lo que ustedes, por ejemplo, estén intercambiando a través de un medio de comunicación. Esas son las modalidades que el Código Nacional de Procedimientos Penales en México prevé para intervenir comunicaciones privadas. Está en la ley, está propiamente, no es algo secreto, no es algo que yo difunda equivocada o sin ética, sino esto que yo estoy mencionando es público para los conocedores del tema, para cualquier jurista en materia penal que se convierte en un operador. Pero es un tema bastante delicado, doctor, porque imagínese, estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la información, a la privacidad de la comunicación que tenga cada ser humano también. Eso quiere decir que si yo aporto a la fiscalía la grabación de algo, ¿no sirve? Efectivamente, y sirve mucho. Tan sirve que se convierte en un dato de prueba que puede ser utilizado en cualquiera de las 3 etapas del procedimiento penal acusatorio en México. El procedimiento penal tiene la etapa de investigación, una etapa intermedia o de preparación del juicio, y obviamente la última etapa, que es el juicio oral, en donde la idea es desahogar medios de prueba para que se valoren y un tribunal de enjuiciamiento penal determine con una sentencia absolutoria o condenatoria su fallo final. Pero es muy importante, y lo que usted nos menciona, doctora, pues es el ideal a seguir, que las partes involucradas, que la víctima, que el denunciante, que el primer respondiente nos aportara voluntariamente pues un equipo telefónico, una computadora, una grabación, un video, un audio. Pero le voy a decir la realidad, eso muchas veces pues es la excepción. Son pocas las situaciones en donde hay una aportación voluntaria. Entonces, ¿qué nos queda como ministerios públicos? Si las partes, los interesados, la ciudadanía, no nos aportan voluntariamente el medio de comunicación, entonces lo que hacemos es valorar si se puede solicitar a un juez que tiene que hacer un estudio exhaustivo
para que no se vulnere la esfera jurídica de ningún gobernado. Es un tema muy delicado, como lo dijo usted, y entonces el juez, que es el especialista en esta materia, porque además es un juez especializado en técnicas de investigación, en cateos, en arraigos, en intervención de comunicaciones, nada más se dedica a esas materias, tiene que estudiar y valorar si la petición que hace el Ministerio Público es viable, para efectos de que no se vulnere la Constitución de este país, ni cualquier otra ley, y obviamente los instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, entre otros. Estamos hablando de un régimen de derecho, y donde se tiene que cuidar no solamente ser garantistas, sino ser autoridades responsables con los derechos humanos de todas las personas, sin excepción, inclusive de los extranjeros que se encuentran en territorio mexicano, porque así lo prevé la Constitución. Los derechos humanos no solamente son para los mexicanos. El artículo primero establece que los derechos humanos reconocidos por la Constitución de mi país son para todas las personas. Y entonces, en esta palabra tan corta, pues incluye a todo ser humano que se encuentre situado en territorio nacional. Excelente, doctor. Le cuento algo. Te pido permiso, mi querida Steffi, un ratito para comentarle algo al doctor. Bueno, desde aquí nosotros escuchamos noticias así no tan agradables de México, de mucha violencia, de mucha inseguridad. Usted como agente fiscal, ¿qué puede decir al respecto en cuanto a las causas que usted lleva? ¿No le da temor agarrar algunos casos, por ejemplo? Pues es una pregunta también muy riesgosa porque pues, tengo que ser honesto con ustedes en este espacio. Mi función como fiscal federal es de alto riesgo, y no solamente porque pues me digo yo a mí mismo, soy miembro de la Liga de la Justicia, soy parte de los buenos que luchamos el día a día con los malos, con los que se alejan de la ley, pero no estamos hablando de cualquier malo, estamos hablando de personas pues que denigran el valor de la vida, de la integridad y la libertad y de la paz que debe tener una sociedad para poder progresar y para poder tener orden y armonía social. Entonces, es altamente riesgoso. No me dedico a cualquier tipo de delito. Yo creo que son de los delitos en donde más violencia, más impunidad, más corrupción podemos tener, y en donde nos damos cuenta de la maldad del ser humano. Esa es la verdad. Hablamos de que, pues, pudiera ser yo investigador de un delito de robo, de un delito a lo mejor de despojo, de un fraude, inclusive hasta de un homicidio, pero los delitos que yo veo, pues son delitos que son cometidos por miembros, o sea, no es por una persona, sino por una serie de personas que se agruparon previamente, que tratan de organizarse como si fueran una empresa, como si fueran una organización de derecho bien constituida, pero no lo hacen para contribuir al desarrollo de mi país, lo hacen para poner en riesgo las instituciones, la vida, la tranquilidad de muchas familias. Estamos hablando de gente que se aparta de la convivencia social, cuyos valores dejan de ser los que prevalecen en un estado de derecho, y que muchas veces lo hacen a través de los medios más violentos que uno puede pensar. Y esa es la misión, tratar de atacar sus estructuras humanas, sus estructuras financieras, y pues tratar de hacerlo con la ley en la mano. Entiendo que pues causa mucho enojo para los defensores de los derechos humanos que el Estado trate de combatir la delincuencia organizada, a veces por medios que son quizás muy cuestionables, pero son los que tenemos al alcance. Le decía a Stephanie con la pregunta, ¿cuál es el fundamento constitucional? O sea, la Constitución de mi país establece en el propio artículo 16 una definición de delincuencia organizada, es decir, lo eleva a rango constitucional. Y tenemos en la propia Constitución un régimen penal de excepción. No podemos combatir la delincuencia organizada por los medios ordinarios. Y no solamente tenemos la Constitución, sino una ley de la materia exclusivamente para este tema, donde se habla de la delincuencia organizada, de qué les pasa a quienes son miembros, aun y cuando no hayan cometido otro delito, y cómo se va a investigar y cómo se va a enfrentar. Estamos hablando de estos temas que a veces pues quisiéramos no tocarlos, pero están presentes en mi país. Hay mucha violencia a lo largo y ancho, desde Tijuana hasta Cancún,
Hay muchos grupos de delincuencia organizada, no solamente es el Chapo Guzmán, no solamente es el Mencho, estamos hablando de muchos grupos que han dividido este país y lo han fraccionado. Y permítanme decirlo con mucho dolor, han transformado este país en una fosa clandestina a nivel nacional. Mucha gente desaparecida, muchas bajas no solamente de ellos, sino también de quienes formamos parte del Estado mexicano para combatir el crimen. Esa es la realidad que vive el país, como muchos otros países, pero bueno, tengo que ser crítico, tengo que ser objetivo y decir la verdad. Es un país muy hermoso, con una enorme cultura, con una gran gastronomía, con un pasado que compartimos con todos los países hermanos de América, pero también con muchos problemas. Y uno de ellos es precisamente el crimen organizado. Doctor, y en cuanto a los derechos humanos, ¿usted piensa que la población mexicana aún sigue creyendo en la defensa de estos derechos humanos? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en México? Pues la situación es muy cuestionable. La situación, pues todavía tenemos que trabajar mucho en este tema, no solamente por lo que corresponde a mi área, que es la persecución del delito. Estamos hablando de áreas como, por ejemplo, la intervención policial, la presencia a veces de cuerpos como la Guardia Nacional, que está en un proceso de transición todavía, de instrumentación, y de muchas autoridades que intervienen no solamente en la esfera de la investigación del delito, sino también en su persecución. Hablamos de autoridades federales, de autoridades locales. Hay que reconocer que el Estado mexicano, además de ser una república federal, su base es el municipio. Es la base mínima, la célula básica de la sociedad mexicana, los municipios, y en ese sentido, entonces tenemos tres tipos de autoridades, federales, locales y municipales. No puedo hablar de todas en conjunto, pero puedo decirle que tenemos aciertos y desaciertos, y en ese sentido los desaciertos muchas veces son en materia de derechos humanos. Por tratar de llevar a cabo los actos de autoridad, muchas veces dejamos de cumplir con estricto rigor el cumplimiento de esos derechos humanos. Es una materia en la que tenemos que trabajar, existe mucha área de oportunidad, necesitamos capacitación, necesitamos sensibilización como servidores públicos y muchas veces la colaboración de la ciudadanía, que pues lo que acostumbra en un estado como el nuestro, pues es a denostar. Pero también hay ciudadanos mexicanos que acostumbran a ser críticos y objetivos y reconocer la buena labor de los servidores públicos. Existen buenos servidores públicos y también tengo que decirlo, existen malos servidores públicos, que el fenómeno de delincuencia organizada va muy de la mano con el de la corrupción. Tenemos al enemigo en casa. Y en ese sentido, no solamente la ciudadanía cuestiona que no se cumplen con los derechos humanos, sino que las propias autoridades se venden a los malos. Y tenemos que trabajar en esos temas. Corrupción, tenemos que trabajar en capacitación y también tenemos que trabajar en encontrar un país que no busque la impunidad del delito, que no vea la violencia como algo cotidiano, algo normal, sino también buscar tener en las áreas del Estado, en los órganos de poder y más los de procuración de justicia, a gente responsable y gente honesta, que sirva al país, que no le haga daño. Y bueno, la función de su servidor, porque además de ser servidor público de la federación, pues soy docente y tengo una trinchera adicional con la cual que tengo que trabajar. Tengo que sembrar la semilla en la gente que se acerca, que le gusta, que comparte el conocimiento. La transformación de mi país, yo creo que la de muchos, está en la educación, en la fomentación de valores, en voltear a la familia y encontrar que lo que uno construye en la familia será el futuro de la sociedad que necesitamos y que queremos tener. Claro. Bueno, creo que a nivel Latinoamérica, doctor, estamos así con la violencia que cunde por todas partes. Es una verdadera tristeza ver cómo nuestros países están autodestruyéndose. Aquí hace poco en el Ecuador tuvimos problemas graves. ¿Puedes comentar algo al respecto, Steffi, de lo que pasó en la cárcel para que también se entere el doctor? Sí, justamente, pero Fátima, antes de eso me gustaría, o sea, doctor, usted ha dicho que existen leyes en materia para tratar la delincuencia organizada. Si se está dejando de lado el tema de los derechos humanos, ¿cómo las personas que son sentenciadas pueden tener una verdadera rehabilitación para que se puedan reincorporar a la sociedad? Simplemente, si son sentenciados y no existe una rehabilitación por parte de las autoridades,
van a volver a las calles, a los mismos grupos, a volver a delinquir. ¿Cómo podríamos solventar esta situación? Qué buen tema. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Yo creo que en el 2008 vivimos una de las reformas más importantes a nivel constitucional en este país. Dejamos de ser un país con un sistema penal inquisitivo mixto, en donde prácticamente la meta era llevar al mayor número de personas a las cárceles, saturarlas, sin encontrar la reparación del daño a la víctima, sin tratar de recomponer el tejido social, y lo que dice Stephanie, no buscar la rehabilitación. En esos tiempos se hablaba de readaptación social. Hoy en día se habla de reinserción social. Es decir, no solamente la política criminal de combate al delito, sino de prevención del delito, pero también de una reinserción integral, verdadera. Si las personas no pudieron reparar el daño en el caso de los delitos que puedan permitirlo, si las personas no pudieron optar por un procedimiento abreviado en donde reconocen ser responsables de haber cometido el delito y aminoran la pena, o tratar de suspender el procedimiento a través de una reparación también del daño o un acuerdo reparatorio, entonces, pues el mínimo de personas lleguen a la última etapa. Y pues estamos hablando de que las personas que lleguen a la última etapa del proceso penal, pues tienen que pagar con prisión, pero también la ley mexicana, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite beneficios de liberación, de sentencia anticipada, de condenas en donde no tengan que pasar 10 años, a lo mejor sean 6, 7, y que obviamente el trabajo, la educación, la capacitación y otros temas que aborda la Ley Nacional de Ejecución Penal permitan que las personas no tengan que estar tanto tiempo en las cárceles. Por lo menos en la letra de la ley se permite ese objetivo, reinsertar socialmente a quienes han delinquido y se han apartado del buen camino. Y obviamente quiero comentarles algo. En materia de derechos humanos, se tiene que contemplar en cualquier etapa del procedimiento penal e incluso en la ejecución penal. Es un tema que se cuida, por lo menos así está previsto en la Constitución, en las leyes de mi país, y obviamente, como lo dije al principio, México, al igual que Ecuador, tenemos una cultura de legalidad, inclusive Paraguay, cultura de legalidad que implica que existe una premisa fundamental en un Estado como el nuestro, el respeto absoluto a los derechos humanos, y solamente por excepción se pueden limitar, se pueden restringir o se puede hablar de un régimen penal diferente al que se tiene que aplicar. Pero esa es la premisa, la condición sine qua non, como decimos los abogados. No podemos operar, no podemos aplicar la ley sin olvidarnos de los derechos humanos de todas las personas, sin importar la edad, género, condición social, económica, inclusive si hablar de nacionales, extranjeros, personas físicas, personas morales, que se cuestiona mucho si las personas morales tienen derechos humanos. Claro que las tienen, de diferente dimensión y categoría. Así lo prevé mi Constitución. Todas las personas tienen derechos humanos y se les tienen que reconocer, inclusive en cualquier etapa de un procedimiento penal o fuera del procedimiento penal. Y el tema que nos comenta Stephanie, ya no es rehabilitar, es reinsertar, es decir, volver ese individuo al núcleo social, al grupo del cual salió para tener que pagar una pena de prisión. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a leer un poquito los mensajes del público, doctor, para que le demos un pequeño descanso. Muchas gracias. El doctor Gustavo Ortiz Hidalgo hizo una pregunta. ¿El fiscal federal necesita orden previa de juez para proceder a la intervención de comunicaciones? Si esto es así, ¿el juez debe ser necesariamente federal? Pregunta el doctor Gustavo Ortiz Hidalgo. Excelente pregunta del doctor Gustavo. Efectivamente, la intervención de comunicaciones es un tema delicado. No lo puede solicitar cualquier persona ni cualquier autoridad. Tiene que ser pedido, solicitado por un ministerio público, que puede ser federal o local. Segundo, tiene que ser obsequiada la orden, tiene que ser liberada o decretada por un juez federal, efectivamente, y un juez además especializado en el tema de intervención de comunicaciones. Porque en México, como en cualquier otra parte del mundo, existen muchas clases de jueces federales, que nosotros llamamos jueces de distrito. Así está organizado en el Poder Judicial de la Federación de mi país. Jueces de distrito que son federales, pero que hay jueces de distrito en materia civil,
en materia administrativa, en materia laboral, en materia penal, en materia de amparo, que es el medio de control constitucional que permite que cuando un derecho humano se vulnera, se conculca, este juez pueda suspender el acto de autoridad y amparar y proteger al ciudadano. Pero tratando el tema de intervención, no es un juez de amparo, no es un juez civil, no es un juez agrario, ni siquiera es un juez penal en términos generales. Es un juez especializado en este tema y él es el que entra al estudio en que valora todas las posibilidades, hace una interpretación completa del texto constitucional, de los criterios del Poder Judicial de la Federación, inclusive de la Corte Interamericana, para valorar si está justificada la petición del Ministerio Público y se le autoriza que pueda pedirle a su equipo técnico, que es quien realiza la intervención, dicha orden. O sea que no está tan equivocado el doctor, al contrario, presiente cuál es la temática, la importancia, quién lo pide, quién lo autoriza y la materia, es materia federal específicamente. Excelente. Bueno, siguiendo con los comentarios, aquí Will desde Perú envía saludos, dice muy buena la ponencia, muchas gracias doctor Norberto Valle Valladares, saludos desde Perú, dice. Saludos También envía saludos Luis Alejandro Vázquez desde Ibarra, desde Loja envía saludos el doctor Gustavo Ortiz, el que hizo la pregunta. Desde Argentina envía saludos el doctor Juan Carlos Carretero, a quien próximamente vamos a tener aquí en Las Juristas. Él dice muy buena la diferencia entre intervención y medio de prueba y sus efectos jurídicos. Saludos de Argentina, dice. Desde Paraguay nos saluda Jenny Victoria Ortiz. Y también está el doctor Galo Ortega, quien nos saluda desde Loja. Bueno, querido doctor, ya para terminar nuestra entrevista, vamos a la última preguntita para saber cómo se garantiza el cumplimiento al derecho humano de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque la regla es que esta violación no puede ser dada en ningún caso. Pero la excepción, como usted dijo, ya en materia penal, en México sí es posible. Pero ¿cómo garantizamos ese derecho? Excelente pregunta. Yo creo que hay que partir de esta idea de que México, al igual que Ecuador, que Paraguay, que muchos países del continente americano, son estados de derecho constitucionales. ¿Qué significa hablar de un estado de derecho constitucional? Pues significa hacer hincapié en aquella sentencia Marbury contra Madison, una sentencia muy importante en el país vecino del norte de Estados Unidos de América, en donde en aquel año de 1802 se discutió en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, estamos hablando de principios del siglo XIX, el control difuso, un tema muy importante para todas las autoridades constitucionales de cualquier hemisferio. ¿Qué significa el control difuso? Significa, ante todo, que nada ni nadie por encima de una constitución, nada ni nadie, y se le permite a cualquier juez que forme parte de un poder judicial de cualquier estado constitucional aplicar la constitución. Así sea un juez de lo familiar, así sea un juez de lo civil, de lo mercantil, inclusive hoy en día que hablamos de una reforma laboral en México, jueces laborales. Es decir, zapatero a tus zapatos, tienes que aplicar una ley de tu materia, pero también reconoce que si eres un jurista, tienes que aplicar la norma fundamental de tu estado, aunque tú no seas un juez constitucional. Y entonces, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos en México? Con la idea de que todo juez tiene que aplicar ante todo la Constitución, y en donde le va a exigir a cualquier autoridad que se encuentre en su ámbito de acción que también cumpla la Constitución. Si un policía, si un ministerio público, si un defensor, si un perito o cualquier ciudadano se alejan del texto constitucional, el juez en México tiene que ser el primer protector del texto constitucional, independientemente de qué materia estemos hablando. Y máxima en materia penal, porque hablamos de la última ratio, decimos los penalistas. Es decir, si no me alcanza con la ley civil, con la ley administrativa, tengo como último recurso el orden penal. Es decir, la ley que me va a permitir restituir, restablecer el orden social quebrantado por una persona que ha decidido cometer un delito, pero también me va a permitir que el Estado de Derecho no se ponga en riesgo. Es algo fundamental
por lo menos lo que dice mi texto constitucional, mi constitución, de que cualquier juez en México puede aplicar la Constitución. Y va más allá, porque hablamos no solamente de un bloque de constitucionalidad, sino hablamos hoy en día de un bloque de convencionalidad. Reconocer un sistema interamericano de derechos humanos, del cual el Estado mexicano es parte, reconocer que existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos como las últimas instancias supranacionales que van a conocer de violaciones, no solamente violaciones graves a derechos humanos en cualquier estado que forme parte de la Convención Americana, sino además de que se restituya el orden nacional, porque esa es la premisa, un orden en donde tenemos una constitución, pero también un tratado internacional que se deben de cumplir por igual. Ni el tratado es más, ni la constitución. Son la ley suprema de la Unión y así está previsto en la constitución de mi país. La ley suprema es mi constitución, pero también los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Esa es la forma de garantizar, con la ley a la mano. Y también en el conocimiento que debe tener cualquier autoridad en este país de que si vulnera derechos humanos, sus actos no solamente sean ilícitos y no valgan para un proceso, sino que pueda darse responsabilidad administrativa, penal y civil, y ante todo una responsabilidad moral ante los órganos internacionales de procuración en materia de derechos humanos. Más que interesante todo lo que nos comenta, doctor. Bueno, fue tan grato contar con su presencia en Las Juristas. Le agradecemos infinitamente su cordialidad, de haberse tomado un tiempo para compartir con nosotras y también con toda nuestra audiencia. Bueno, recordamos a toda nuestra audiencia que somos Las Juristas aquí en Diálogos de Derecho EC. Vamos todos los domingos a las 19 horas. Hoy estamos en compañía del doctor Norberto Valle Valladares desde México. Él es agente del Ministerio Público y nos dio el honor de compartir en Las Juristas el día de hoy. Mi querida Estefi, algunas palabritas antes de retirarnos, por favor. Sí, doctor, como siempre, es muy grato para nosotros tener profesionales de tan alto nivel académico. Su ponencia ha sido excelente, un tema en realidad bastante interesante. Siempre podemos comparar qué es lo que pasa aquí en Ecuador con otros países. Hay realidades muy, muy similares. Entonces, siempre muy agradecidos de que nos haya aceptado la invitación a Las Juristas y esperamos poderle tener en una próxima oportunidad. El honor ha sido mío, les agradezco a ambas esta posibilidad de participar y pues espero una invitación en un futuro cercano, será un grato honor y serán bienvenidas en mi país cuando gusten estar por acá, seremos anfitriones de su bella estancia. Muchas gracias. Doctor, nosotras nos tomamos literalmente toda su amabilidad. Serán bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, aquí también le vuelve a saludar el doctor Juan Carlos Carretero, el doctor Gustavo Ortiz también, dice brillante el doctor Valle, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, fue un gran aporte a la academia, hemos conocido bastante sobre este tema, gracias a usted, y obviamente va a tener otro espacio el día en que termine su tesis de doctorado. Está terminando su doctorado, ¿cierto? Así es, próximamente serán ustedes las primeras en saberlo. Excelente, doctor. Y aparte de eso, ¿cómo la gente puede ubicarlo en las redes sociales para que sepan acerca de sus exposiciones? Pues a través de Facebook tengo mi página y también en Instagram y déjeme acordarme, en LinkedIn. LinkedIn son las 3 redes sociales en donde estoy muy activo. Ahí pueden contactarme, pueden seguirme y pues podemos compartir conocimiento, bibliografía y el espacio académico en donde pues podemos interactuar con su público y con cualquier persona que le guste el conocimiento jurídico. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Saludos a todo México y que sigan haciendo el buen trabajo que están desarrollando hasta ahora desde la Fiscalía y que pronto cambie nuestra realidad a nivel Latinoamérica, doctor. Claro que sí. Un abrazo para ambas. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. No se pierdan. Bueno, sí, Fátima, justamente pedir a nuestra audiencia que no se pierdan de vernos la próxima semana, el próximo domingo a las 19 horas, una vez más en Las Juristas por Diálogos de Derecho EC.
Así es, mi querida Steffi. Bueno, aprovechamos también para enviar saludos a nuestro querido compañero Luis Alejandro y también a Guillermo, que están más que prendidos a las juristas. Muchas gracias por acompañarnos siempre. También a todos, a todas las personas que estuvieron hoy, más que atentos por escuchar este tema tan interesante que nos desarrolló el doctor Norberto Valle. Bueno, mi querida Steffi, entonces vamos terminando un domingo más, invitarles a todas a que escuchen a que los turistas. Eh, Estamos todos los domingos, así que acompáñennos y gracias por estar presentes en cada programación. Hasta la próxima. Gracias.